Bien, como les dije, estoy con Santiago Kovadrov y Alejandro Katz para analizar con ellos, dos intelectuales que todos respetamos mucho, cómo están las grandes cuestiones de la Argentina. Me parece que una es, a ver, hay un microclima político que habla de que Macri, el presidente Macri, está pasando su peor momento. Sin embargo, yo acá el lunes pasado tuve a dos encuestadoras serias, Poliarquía e Isonomía, y ambas, si bien reconocían que Macri había bajado, pero los números todavía de aceptación social son importantes. 61% uno, 63% lo otro. Lo que yo quería preguntarles es, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Es un problema del microclima? ¿Es un problema de la sociedad? ¿Qué es lo que está provocando Macri en la política y en la sociedad? Bueno, ante todo tengo yo la impresión que sería interesante ver cómo ha ido reaccionando la sociedad argentina cada vez que le tocó gobernar a un presidente o a un partido no peronista. Al poco tiempo de ejercer el poder, o poco antes de que lo ejerciera, en el caso del radicalismo alfonsinista, existía esta impresión bastante escuchada y amplia de que no iba a poder. No iba a poder. O los sindicatos no lo iban a dejar gobernar, o se encontraría con dificultades por parte del peronismo que obstaculizaría su gestión. Y creo yo que de arrastre el gobierno de Cambiemos se encontró ya desde antes de las elecciones con esta primera impresión de que primero no iba a poder ganar, porque era prácticamente imposible que ganara, se decía. Y luego, una vez que alcanzó el poder, ganó las elecciones, lo que uno escucha en la calle es un nuevo perfil de la inseguridad. Eso es lo que yo advierto. ¿A vos te parece que van a poder? ¿Crees que van a poder sostenerte? ¿No te parece que Macri debería, en fin, dar evidencias más claras de que gobierna? Esto lo escucho con mucha frecuencia, una cierta inseguridad acerca de la consistencia de la gestión del gobierno de Cambiemos. Por supuesto se reclama que la justicia actúe con más rapidez, porque la magnitud de las evidencias del delito saltan por todas partes y se tiene la necesidad de que no haya lentitud en los pronunciamientos judiciales. Pero aparte de eso, un temor muy notable para mí en quienes esperarían que este gobierno pueda correr un destino similar al de gobiernos anteriores que se han visto coartados en su gestión o interrumpidos y que vienen a apoyar con esta posición la del propio kirchnerismo, que con toda franqueza, con un cinismo frontal, dice: yo preferiría que le vaya mal a Macri. Alejandro. Yo complementaría la visión de Santiago haciendo algunas preguntas, Joaquín. Porque es posible que el gobierno fracase y es posible que el gobierno no fracase y no lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que fracasa y qué es lo que no fracasa? ¿O cuáles son las tensiones o las pulsiones que están en conflicto en la sociedad en este momento? Tensiones en conflicto que uno puede poner en términos de el gobierno no peronista en oposición a los gobiernos peronistas, pero que quizás convendría interrogar un poco desde otro lado. Yo creo que la sociedad argentina es una sociedad que inició con mucho entusiasmo, desde los años 60, un proceso de desmodernización. Desmodernización quiere decir en las costumbres, en la cultura, en las prácticas económicas, en las prácticas políticas, en los modos de interacción, en las instituciones y las instituciones sociales complejas, de la familia al lenguaje, de la ocupación del espacio urbano al respeto de la ley. Y creo que estamos una vez más en un momento de clivaje. Elegimos el camino de la modernidad o de la desmodernización. Ahora, esto no es tan sencillo a la vez, porque la idea de la modernidad muchas veces está confundida con la idea de dar el triunfo a los vencedores naturales. Es decir, la modernidad es abrirse al mundo, es ser competitivos, es valorar el talento y las capacidades,
pero es desconocer que el talento, las capacidades y los recursos están mal distribuidos y que hay que hacer algo para compensar esa mala distribución de origen. Yo diría, hay un cruce de dos problemas. Queremos un país moderno, abierto al mundo, competitivo, orientado al conocimiento, a valorar la inteligencia y lo que la inteligencia puede producir en la sociedad. Si queremos ese país, también tenemos que decir de qué modo ese país se va a ocupar de los que no están en condiciones de participar de ese combate. Y no está claro cómo lo estamos diciendo. Hay un error entonces de comunicación del gobierno porque, digamos, esa modernidad de alguna manera la expresa el gobierno. El gobierno expresa una parte de esa modernidad. Yo no sé qué parte de la modernidad expresa. Yo quisiera que la expresara, pero no estoy seguro de que la exprese. Quiero decir, es fácil convertir la modernidad en su versión más frívola, en la versión en la cual los viajes internacionales, el flujo de capitales y el manejo de idiomas son... Pero la modernidad es un modo de pensar el Estado, un modo de pensar la sociedad, un modo de pensar al otro, un modo de articular un futuro común y no de buscar líneas de fuga de ese futuro común. Entonces yo no sé si es un problema de comunicación o un problema de pensamiento. No estoy diciendo que sea una cosa o la otra, digo, no lo sé. Sí, creo que la complejidad del asunto está bien planteada por Alejandro. Ahora, yo diría que el discurso del gobierno es un discurso que en sus enunciados parecería contemplar todo este espectro. Por ejemplo, cuando se hace referencia al sufrimiento de aquellos que aún no cuentan con recursos suficientes y se dice que... no obstante, el gobierno está tomando una serie de medidas tendientes a paliar ese padecimiento con la idea de que desaparezca en el transcurso de un tiempo razonablemente breve. Creo yo que el gobierno denuncia o advierte una preocupación muy profunda por esa desigualdad a la que Alejandro se refiere. Y lo advierte porque esa desigualdad es su talón de Aquiles. Esa desigualdad, si se pronunciara o prolongara en el tiempo, le quitaría toda credibilidad a la gestión política del gobierno. ¿Por qué? Pues lo resumiría en esto. El gobierno anterior concibió la pobreza como un recurso político. El gobierno actual parecería haberse situado en las antípodas de esto. Quiere convertir en ciudadanía a quienes fueron utilizados o detenidos en una etapa de su supervivencia verdaderamente penosa. Si no lo logra en el tiempo que fuere, va a perder toda credibilidad. Ya no va a estar amenazado desde afuera, va a estar amenazado desde adentro. Hablando de amenazas, ¿cómo ven al peronismo? El peronismo ha tenido en los últimos días dos gestos muy importantes después de cierto... ayuda a Macri en los primeros meses. Uno fue el Senado con la ley antidespidos que arrasó con la votación a favor de la ley que Macri no quería, y el otro fue el acto del viernes, ¿no? Del sindicalismo, que ahí me parece a mí que aparecen los dos grandes factores del peronismo, que es el Senado por un lado y los sindicatos por el otro. Para la Cámara de Diputados siempre es más discutible y más opinable las mayorías, pero en el Senado siempre ha tenido mayoría. Y si uno se pone a ver tanto Alfonsín como de la Rúa, los dos presidentes no peronistas que tuvo la democracia, los dos chocaron con ese mismo obstáculo, sindicato y Senado. ¿Cómo ven ustedes? ¿Este peronismo ha cambiado? ¿Es el mismo de siempre? ¿Cómo ven? Yo estoy viendo una tragedia en la cual los personajes van siendo presentados. Entonces tuvimos unos primeros meses en los cuales apareció el personaje Capital, que había sido excluido en el gobierno anterior como un protagonista activo, y el Capital pidió y recibió. El viernes apareció el personaje Salario. Los sindicatos encarnaron y dijeron, ellos tuvieron, ahora entramos nosotros en la escena y queremos. Y me parece que lo que tenemos que ver la semana próxima es aparecer al Estado. Y el Estado diciendo... ni unos ni otros, hay que ver cómo articulamos una tensión entre
las aspiraciones del capital, y las aspiraciones del salario y las aspiraciones de la mitad de la sociedad que no son ni capital ni salario, porque los sindicatos representan a la mitad del mundo del trabajo. Ahora, ¿qué hace el peronismo en ese escenario? El peronismo se camufla un poco en todos lados, ¿no? Entonces aparece del lado del capital con algunos amigos poderosos, aparece del lado del salario con algunos sindicalistas, aparece... el peronismo tiene una capacidad de ponerse y sacarse máscaras extraordinarias, y yo creo que una de las razones por las que nos importa que este gobierno sea exitoso es para que convierta al peronismo en un partido democrático, moderno, competitivo, con reglas internas, con mecanismos de selección de candidatos, y no en esta, como dicen los politólogos, esta estrategia de cachol, de agarrar todo lo que venga, independientemente de programas, independientemente de ideas. Sí, la impresión además es que el peronismo está luchando por su supervivencia, es decir, por su significación en el marco de las transformaciones que están teniendo lugar. ¿Cuál será su perfil en el marco de una sociedad que aspira a reconstruir la vida parlamentaria y donde hacen falta partidos políticos? ¿Podrá el peronismo, ese es tal vez el desafío fundamental, convertirse en un partido? Nunca lo fue. Bueno, de hecho Perón la llamaba un movimiento. Exactamente, pero este movimiento descrito, por ejemplo, como hace Alejandro, es casi una dinámica vertiginosa de muy difícil discernimiento. Es como si dijéramos, sea donde usted se encuentre, allí encontrará un peronista que estará de acuerdo con usted. Entonces, este polifacetismo también es un signo de angustia dentro del peronismo, porque no encuentra el rostro funcional que debería tener en un momento como este. El kirchnerismo lucha para no agonizar. El peronismo lucha para diferenciarse del kirchnerismo y no agonizar perdiendo significación como un eventual partido. El propio Cambiemos lucha para ganar significación política. Es, diría yo, un momento de casi darwiniano, ¿no? Donde la lucha por la supervivencia del más fuerte tiene un peso muy importante y la verosimilitud que asista a cada uno está juzgada por una sociedad que todavía tampoco sabe muy bien con quiénes se las tiene que ver. Le agradezco a los dos, ¿eh? Una pausa.